Do you remember which letter we use for the constant? No, not really X. K. We use letter K, and it was a quotient, a fraction. We have to divide. 1 and 5. Bien, ¿no? 1 and 5. No va nada, la llave no va bien, ¿no? Which two numbers do we 1 have? and 5. 1 and 5, or 5 and 1. You can choose whatever you want. What is easier in this case? 1 divided by 5 or 5 divided by 1? 5. Then I would say 5 divided by 1, and it must be the same as 10 divided by 2, or this number divided by this number. We can choose any pair of values. We are going to choose the easier ones, usually the first ones. 5 divided by 1 or 10 divided by 2 equals 5. The constant of proportionality equals 5. And it doesn't matter which pair of values we pick. Yes, Marta? In the exercise, they copy and Yes, it's in the statement. Copy and fill in the table. Yes, then we have to fill in the table. Sorry. It's not in A or B questions, it's in the statement. Right? Lo dice en el propio enunciado, ¿no? Copy and fill in, ¿qué quiere decir fill in? Rellenar, eso es, en inglés veis mucho eso, ¿no? El fill in the gaps, ¿no? Rellena los huecos. So, what is the number here? 15. Is it right? Here, 20. 100. Okay? So it's quite easy filling in the table. And 5 divided by 1 or 10 divided by 2 or 100 divided by 20 equals 5, the constant of proportionality. If we choose the other one, it's 1 divided by 5. Okay, then it would be 1 divided by 5, and that equals 0.2. But usually it's easier picking this way. A veces hay que elegir la constante de proporcionalidad en un sentido determinado. ¿Vale? A veces podemos elegir, a veces una tiene más sentido que otra. Por ejemplo, pensad en el ejemplo del coche, lo vimos el otro día, ¿no? Aquí tenemos kilómetros y horas, ¿no? En una hora avanza 90 kilómetros, en 2 vimos un ejemplo con eso, ¿no? El otro día. Vale, ¿ahí qué sentido tiene? ¿Que divida kilómetros entre horas o horas entre kilómetros? Kilómetros entre hora, porque eso me da la velocidad, ¿no? Kilómetros por hora. A veces una tiene más sentido que la otra, ¿vale? Otras veces no, otras veces da exactamente igual. Divides el que te sea más cómodo. Eso sí, si dices 5 entre 1, cualquier otra tiene que ser ya la de abajo entre la de arriba, ¿eh? Si no, no te va a dar lo mismo. ¿Lo hemos seguido, chicos? Y el B que me pregunta... Ah, sí, constant of proportionality. Vale, esto es proporción directa. ¿Cómo saco yo, cómo habéis sacado estos valores que faltaban? multiplicando 5 por todos los números que estén arriba. 5 por el de arriba, pero no siempre es tan fácil. Porque a veces este es el 2,37 y este es el 4,21. ¿No? Entonces no es tan fácil. Vamos a ver cómo sacar los valores que faltan. ¿Vale? Vamos a ver eso en un segundito. Okay, so let me about this part. How to find missing values. We can call it this way. How to find missing values. Missing, ¿qué quería decir? Los que faltan, ¿no? Los perdidos. How to find missing values. There's more sections here. Let's imagine in a typical exercise here, you are going to have a table. This is in the next page in the book. If you look at the book, we have to move to page 157, really. We're going to move to page 157. Here we have it. Okay? Yes. Imagine we have, I don't really mind which magnitude it is. I am going to say magnitude 1 and magnitude 2. Okay? Magnitude number 1 and magnitude number 2. Aquí digo magnitud 1, magnitud 2. No es un ejemplo de peso frente a no sé qué. No, en general. Saco. Vamos copiando. Magnitude 1 and magnitude 2. Let me put some of the numbers. Vamos a ver si aquí tenemos algunos números. No, pero quiero hacerlo.
we've got this table. We know that magnitude 1 and magnitude 2 are in direct proportion. We know it because it's on the statement of the exercise. Están en proporción directa. Me lo dice el enunciado. ¿Podría yo comprobar si esto está en proporción directa? ¿Con los números? Sí, sí. No. Para poder comprobarlo necesito tener dos parejas enteras. Tengo dos para poder multiplicar en cruz, ¿no? ¿Vale? O multiplicar aquí en cruz. O esta con esta. ¿Tengo yo dos parejas enteras que comparar? No. Tengo una pareja entera y en las demás le falta algo siempre, ¿no? Entonces, en esta yo no podría saber si está en proporción directa. Me lo tiene que decir el enunciado. ¿Vale? Si estuviera este valor, ¿podría comprobar si es proporción directa? Sí, porque tendrías esta pareja y esta, ¿no? Sería este producto compararlo con este, ¿no? No tienen por qué estar juntos, ¿eh? Para hacer los productos en cruz. Puedes hacer esta, Sara, ¿me sigues? ¿Vale? Si aquí hubiera un 12, pues tú podrías decir este por este, a ver si da lo mismo que este por este. ¿Vale? No tienen por qué ser esta con esta a la hora de multiplicar en cruz. Pero no, este ejercicio yo no puedo saber si está en proporción directa. ¿Vale? Lo que sí puedo es, me han dicho que están en proporción directa. They are in direct proportion. Tengo que sacar el número de abajo. Then fill in the gaps. The statement says fill in the gaps. So we've got one gap here, and another one here. What can I do here? And we are going to follow a very specific method. Sería 3,5 por 7 dividido entre 3. Remember, we can write these numbers as fractions. Estos los podemos escribir como fracciones. Sí. Okay. First, we are going to assign letters to the gaps. Gap quiere decir hueco. In this gap, we are going to write a letter. Which letter do we usually use? X. So we are going to write letter X here. And we are going to write this as fractions. 2 over 3.5. Fijaos que aquí digo over. ¿Por qué digo over en este caso? Si es 3,5 el denominador. 2 over 3.5. Porque es un decimal. No puedo decir 3,5 avos, ¿no? ¿Vale? 2 sobre 3,5 equals C over 2. No. Over X. X. Okay, and we have to find the missing term. This is the method you did exactly this in the exam yesterday. Some of you did it right, some of you didn't. Okay, first of all, I cannot write equal here. Todavía no hemos visto álgebra, claro. ¿Vale? Aquí no puedo poner un igual. Voy a calcular la X abajo. No puedo arrojar el resultado en medio. Ya veremos ecuaciones, ¿eh? Tengo que poner X igual a X equals. And now, what is the operation? This is what Sarah was saying. I have to multiply which two numbers? Sarah? 7 por 3,5. 7 times 3.5. And then, what else? Cross multiply. And then the other. No, but we are going to write first. Cross multiply and then divide. Then divide. So you have to multiply 7 times 3.5 and divide the result by 2. Right? Can we divide? What is better? Dividing first or multiplying first? Is 7 divided by 2 an integer? No. So I think it's better in this case multiply first. How do we multiply 7 by 3.5? 2,40. But how do we solve this multiplication? 7 times 3.5. Well, 3.5 times 7. You have to make numbers this way. Right? Okay? And number 7 down, of course, not 3.5 down. Vamos a recordar un poquito de decimales aquí, ¿no? ¿Os acordáis cómo multiplicar esto, no? Now, 35, 24. Y como hay ahí en la derecha. There is not 2, there is only 1, Sarah. 1 decimal number. 7 is not decimal, it's an integer. So it's not 2.45, it's 24.5.
Y si te equivocas, a veces pasa esto que te lías con la coma, ¿no? Piénsalo por lógica, Sara. 7 por 3 y pico puede dar 2 y algo. No, si tienes 3 y pico euros entre 7 personas y lo tienen 7 personas, no tienen 2 y pico entre todos, ¿no? Tendrán, pues la parte entera 7 por 3, 21. Pues más de 21, ¿no? ¿Vale? Tienen que tener 20 y pico. 24,5 sí tiene sentido, ¿no? Pero analizar los resultados con lógica. No, si te lías en la coma, que te des cuenta, que no tiene sentido. Okay, so 24.5. And then, what do I have to do to 24.5? Divide. This is 24.5. And now 24.5 divided by 2. We can do it this way. Well, this one is easy. You can tell me the result. Dividing by 2 is very easy. Do it. 12, because 24 divided by 2 equals 12. Point? 25. 0.5 divided by 2, 25. You can do it. 2 divided by 2 equals 1. 0, bring down number 4. 4 divided by 2 equals 2. 2 times 2 equals 4. 4 to 4. 0. And then bring down number 5. And when we bring down number 5, we have to write here the comma, the decimal point. Okay? And then 5 divided by 2 equals 2. 2 times 2, 4. 4 to 5, 1. Then we add number 0 here. We don't have to add number 0 here. Just say 10 divided by 2 equals 5. And remainder, 0. What happens if we have no 0 in the remainder here? What do we have to do? Well, if we are very strict, you have to keep on dividing and dividing and dividing. Okay, I'm going to tell you 3 decimal numbers, no more than that. Okay, if you have no 0 here in the remainder, you can stop when you've got 3 decimal positions. Right? Sí, si no te da 0, ni te da 0, ni te da 0, bueno, con 3 decimales me basta, ya lo dejas, ¿vale? Alright? So, the missing term is 12.25. That will be this number. Okay, what about this one now? Now we have this one, and now 2 times 12.25 must be equal to 7 times 3.5. Si lo he hecho bien, este por x, ¿que cuánto vale la x? 12,25. Debe ser igual a 7 por 3,5. ¿Tengo que hacerlo? Bueno, eso es para comprobarlo. Si lo he hecho bien, 7 por 3,5 ya lo tengo aquí, es 24,25, ¿no? 24,5. Bueno, 12,25 por 2, si lo he hecho bien es esta división, ¿no? Es la prueba de esta división, entonces 25 por 2, si he hecho esta división me da 24,5, ¿no? Entonces, no es necesario comprobarlo, o sea, lo que quieras hacerlo para asegurarte. Tú, David. Okay, first of all, what do I have to write here? X. The problem is we have already used X. We have to use a different letter. So we are going to follow the alphabet. After X, we've got Y. Chicos, sed un poquito estrictos aquí. No me lo hagáis chapuzas y me pongáis aquí el número y ningún cálculo por ahí. ¿Vale? Hacedlo así, por favor. Vamos a aprender a hacerlo así. Lo único que aquí os diría que no es imprescindible es bajar las fracciones, si no queréis. Aunque es útil, ¿eh? Al principio yo os diría que lo hagáis. Porque luego va a haber otro tipo de proporcionalidad en el que estas fracciones va a haber que cambiarlas. ¿Vale? Va a haber que hacer algo con ellas. Pero me ponéis la X, la siguiente la Y, la siguiente será... Sí, Z. Y si hay más, pues ya nos vamos a las letras que nos dé la gana. ¿Vale? A, B, C. ¿Vale? Okay, so, Y. Now we have to make pairs. We have Y and 14. And what is the other pair of values going to be? This pair of values or this one? You can choose whatever you want. Which one has got simpler numbers? The first one. A ver, chicos, os estoy diciendo. Tenemos esta pareja de valores. Y sobre 14, ¿no? Ahora, ¿con cuál la emparejo? ¿Con 2 y 3,5? ¿O con 7 y 12,25? Si queréis lo ponemos aquí. 12,25. Solo necesito emparejarlo con una pareja. ¿Qué lo hago? ¿Con la primera o con la segunda? Puedes hacerlo con el que quieras. Vamos a coger el que tenga números más sencillos. Porque luego ahora hay que multiplicar y dividir con decimales.
Póntelo fácil. ¿Qué números son más sencillos? ¿7 y 12,25 o 2 y 3,5? 2 y 3,5, ¿no? Lo voy a emparejar. Da igual que ponga el 2 y 3,5 a la izquierda y a la derecha. Pero bueno, como aquí está a la izquierda y a la derecha, lo voy a poner así. Pero da igual, ¿eh? ¿Me estáis siguiendo, chicos? No, pero vale. Sara, a ver, dime. No, pero vale, no. Dime qué es lo que no. ¿Qué es lo que está haciendo? Yo ahora tengo que sacar esta Y, ¿no? Claro. Igual que antes has hecho este partido por este, que es igual a este Sí, partido. pero porque es más fácil, el otro no lo sé. Partido por este, pues aquí digo este partido por este, ¿Y por qué lo divido? igual que he hecho aquí, como si esto fuera una raya de fracción, Sara. ¿Vale? Como si esto fuera una raya de fracción. Ya, pero faltan ahí dos números. ¿Cómo? Faltan ahí dos números. Pero se pide eso, esto. Es que, Sara, no tengo que emparejar este con el siguiente. Tengo que emparejar este con una pareja en la que yo tenga los dos. ¿Aquí tengo los dos? No, con este no puedo. ¿Vale? En las dos parejas tiene que haber cuántas incógnitas, cuántas cosas que no sepas. Tres. No, Uno. tienes que saber 3 y que te falte uno. Esto se llama regla de 3, ¿no? ¿Vale? De hecho. Entonces, este con este no puedes. Pero puedes emparejar esto con una pareja en la que sí sepa los dos. Y partido 14, y luego que la otra fracción sepa los dos. Pues sí, porque la otra fracción puede ser este. 2 partido 3,5, Sara. O incluso podría ser este, porque este ya lo sé, ¿no? Lo he calculado en el anterior. ¿Vale? Ahora, ¿cuál elijo? El que tenga números más sencillitos. 7 y 12,25, no, 2 y 3,5. Da igual que el 2 y 3,5 lo ponga a la izquierda que lo ponga a la derecha, ¿eh? Da igual. ¿Me habéis seguido eso, chicos? No puede haber dos letras, no puede haber dos incógnitas en esto. Tiene que haber Y no una. puedes poner otra X en vez de la X. Esto se llama regla de 3. A veces no se escribe así, a veces se escribe de otra manera. Que de hecho en alguna otra asignatura la escribiréis de otra manera, probablemente. ¿Cuál? ¿Entendéis cómo he llegado a esto, chicos? No. No. A ver. Ah, ¿yo lo puedo explicar? No, déjame, lo borro. Lo borro. Déjame que atrás un poquito. Bueno, me da la Sí, sobre 14 y esto era 10 y Z, ¿verdad? Sí. Vale, hemos sacado este, Adrián, ¿no? Vale, quiero sacar este. ¿Veis lo que hemos hecho antes para sacar la X? Hemos puesto estas fracciones, ¿no? Vale, este partido por este es igual a este partido por este. Tenemos que hacer lo mismo. Entonces, empezamos eligiendo la fracción en la que está mi incógnita. ¿Esa cuál es? Tenemos que tener una fracción igual a otra. Y entre los 4 términos tiene que haber uno solo que yo no sepa. No puede haber dos que no sepa. Entonces, primero, la pareja que yo no sé. ¿Esa cuál es? Y sobre 14. No, es que no puedo no conocer este y no conocer este. Tengo que conocer uno de los dos, ¿eh? Vale, ahora, lo emparejo. Antes sería basada porque decía, es que si pongo aquí 10 y Z, tengo dos cosas que no sé, ¿no? No puede ser. Tengo que poner aquí una pareja que yo sepa entera. ¿Qué parejas hay que sepamos enteras, Adrián? 2 y 3,5. O 7 y 12,25, que ya lo he calculado, ¿no? Pero vamos, ¿qué números son más fáciles? 2 y 3,5. Fijaos que antes lo he puesto al revés, ¿no? Antes he puesto esta a la izquierda y esta a la derecha. Da igual, al multiplicar en cruz y dividir me queda igual, ¿eh? Me queda exactamente igual. Chicos, ¿sí? Adrián Franco. ¿Sí? ¿Todos? ¿Dúa? ¿No? Vamos a hacer este y a ver si haciendo este. Vamos a ver ahora cómo resolver esto, Dúa, y a ver con el siguiente ejemplo, ¿vale? Y hacemos ahora este otro. Okay, so, how do I find now the value of y? Which operations do I have to solve in order to find y? Adrián? Y equals, and we have to write y equals 14 times 2 0.5. Cross multiply and then divide. Is that right? Maria, see? Okay, then we are going to divide in this case. 14 divided by 3.5. How many times is 3.5 in 14? Esa dividir entre un decimal es un coñazo, ¿no? Bueno, este era exacto. ¿Cuántas veces está 3,5 en 14? Está 4 veces. 3,5 por 2 es 7. Y 7 por 2 es 14. Como yo sé que es un cálculo mental, a muchos nos va bien, ¿no? Lo voy a hacer a mano ahora. ¿Vale? Pero esto entre esto da 4.
Y 4 por 2, 8. Esto tiene que dar 8. Vamos a hacerlo de otra manera. So, we are going to multiply first. 14 times 2 equals 28. Now, let's divide 28, and we're going to close for a couple of minutes. 28 divided by 3.5. Esto viene bien para recordar las operaciones condicionales, que es algo que estabais deseando, ¿verdad? 28 divided by 3.5. Do you remember how to solve this kind of operations? What do we have to do first? Adrian is on fire today. We move the decimal point, the comma, and the divisor here. And 3.5 becomes 35. And what about here? 280. We move the comma, and this is number 0. 280 divided by 45. We have to take the 3 of them and say 28 divided by 3 equals, we know the result has to be 8. So 24 divided by 3, it could be 9. Is 9 going to be right? No, because if you choose 9 times 5, 45. Okay, 25 to 55, take 5, me llevo 5, and then 9 times 3, 27, 27 and 5, 32, too much. And we have to move number 9 down. ¿Os acordáis cómo hacer divisiones entre 2? Hay que ir tanteando y ahora me he pasado, ¿no? So, after 9, we try 8, and 8 is going to be right. 8 times 5 equals 40, 40, 40, 0, 8 and 3 equals 24, and 4, 28, 228, 0. So what is the result? Number 8. Number 8. Y is equal to 8. Dua, any questions? No? Was it to say the result? Era para decir el resultado. Fijaos que de la otra manera, 14 entre 3,5. Si tú te das cuenta que 3,5 está 4 veces en 14, porque 3,5 por 2 es 7, ¿no? Y a su vez 7 por 2 es 14. 3,5 está 2 veces en cada 7, ¿no? ¿Vale? Y hay 2 7 en el 14. Y luego simplemente 4 por 2, 8. ¿Vale? Pero bueno, hay que recordar las divisiones aquí. Ok, vale, nos falta uno. Dúa, me decías que seguías sin entender cómo sacar el último, ¿no? Vale, déjame que lo haga otra vez. Vamos a coger primero, Dúa, esto, tranquilamente, la pareja que me falta. Tú tienes que tener una igualdad entre dos fracciones. ¿Vale? Primero la pareja que te falta, en el que te falta uno. ¿Cuál es? 10 theta. Lo puedes poner aquí o lo puedes poner aquí. Como está el leer más a la derecha, si queréis lo ponéis aquí, ¿no? Vale, y ahora, ¿con quién lo emparejo? Tienes que emparejarlo con una pareja en la que tengas los dos. Ahora ya los tengo todos, ¿no? En esta pareja tengo los dos. ¿En esta? Sí, porque este lo he calculado. ¿Y en esta? Sí. Pero vamos a usar una que tenga los números lo más sencillo. Yo diría que es esta. No, no. Esta no tiene decimales. Ah, verdad. ¿Vale? Yo diría que 8, 14 casi que es más sencillo. Pero puedes hacerlo, hombre, desde luego esta no, ¿no? Un número aquí libre en el señor de dividir entre 12,25, ¿no? O, bueno, en este caso multiplicar. Pero no, nadie quiere hacer eso. Sí podría coger esto, que bueno, en realidad, fijaos en la multiplicación, que es 10 por 3,5, tampoco es muy difícil de hacer, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, vamos a hacer esto. 8 y 14. 8 and 14. Is that right, Dua? Okay, then Dua, tell me, how do I find the value of shed? But you have to tell me. Don't write equal sign here, no me escribáis un igual aquí, por favor, ya veremos más adelante por qué. ¿Vale? Me lo hacéis en la línea abajo. Yo lo voy a hacer con unas flechitas que tenéis aquí. Shed equals, and which are the numbers? Dua. 10 times 14 divided by 8. Perfect. Okay? Now, multiplication first, because 14 is not divisible by 8, 10 is not divisible by 8, so we're going to multiply first. Multiplicamos primero, ¿no? 10 times 14, Dua, equals 140. We have to divide 140 by 8. Alright? So let's do it here. Now it's going to be you who are going to do numbers.
sorry, 140 divided by 8. So look, 14 divided by 8 equals 1. Remainder 6. Bringing down 0. 60 divided by 8 equals not 1, 60. Not 6 divided by 8. 60 divided by 8. 68, venga. 7. 7 times 4, 56. Remainder 4. Now, O here and comma here. And finally, 5. 5, 6. So, the value of Z is 17.5. Is that right? ¿Está bien? Pues digo yo que sí. ¿Cómo comprobaríamos si está bien? Haciendo los productos en CRI. Está bien, está bien. Mira, hay alguno que sí es fácil. 3,5 por 10, ¿cuánto da? No, no es 35, es 3,5. 3,5 por 10, 35, ¿no? 17,5 por 2. El doble de 17,5. A ver, pero eso puede girar. ¿Cuánto da 17,5 por 2? Intentad hacerlo de cabeza eso. 35. El doble de 17,5, entonces este por este será lo mismo que este por este. Podríamos ir comprobando. 14 por 10, 140. Pues a ver si 17,5 por 8 da 140. Debería sí, debe dar, está bien hecho. ¿Vale? Okay, now, about this exercise now, what if I ask you to find the constant of proportionality? Find the... Find, we will see if we have time. Find the constant of proportionality. K. How can we find the value of K? K, the constant of proportionality. Sarah, we have seen an example 10 minutes ago, 15 minutes ago maybe. How do we find K? ¿Qué es la K? El cociente entre un valor de una magnitud y otro de la otra, ¿no? Seguro que se lo hemos dado. No es que lo hayamos dado, es que hace 15 minutos, Adrián. So, we can say 3.5 divided by 10 or 2 divided by 3.5. What do you prefer? We can find the first divided by the second or the second divided by the first. Which one is easier? I think 3.5 divided by 2 is much easier. So it's 3.5 divided by 2. Or 17.5 divided by 10. Or here 12.25 divided by 7, or 14 divided by 8. Any of these couples of values. Which one is easier? Which of these divisions? Let me write one of them. We can find it. Second divided by first. Second divided by first. 12.25 divided by 7. Or second divided by first. 14 divided by 8. La constante de proporcionalidad, chicos, que esto diga mucho, es el cociente de una magnitud entre la otra. Un valor de una magnitud entre el valor correspondiente de la otra. Y si está... Sara, lo acabo de explicar, no te lo repito. No lo entiendo. Repito, última vez. El valor de una magnitud dividido entre el valor correspondiente de la otra. Puedes hacer la segunda entre la primera o la primera entre la segunda. Pero eso que ha dicho... Vale, déjame que termine. Entonces puedes decir simplemente 3,5 entre 2. Pero si está bien hecho, da lo mismo este entre este, que este entre este, que este entre este, que este entre este. Si está bien hecho, todos dan lo mismo. Entonces elige, vamos a partir del hecho de que está bien hecho, ¿cuál es más fácil de todas estas divisiones? La 3,5. Te diría esta, ¿no? Es verdad, es verdad, es verdad. Esta era más fácil, ¿no? Sí, sí. ¿Vale? Esto es mover la coma 1,75. Ya está. Pues todos estos cocientes, si está bien hecho,
tienen que dar 1,75. Si no te dan, no hay que hacerlos todos, hay que elegir uno, ¿no? ¿Vale? Pero si quieres comprobar si está bien, ponte a hacerlos. Si no dan todos 1,75 es que está mal. ¿Vale? Este también es fácil, 3,5 entre 2 también da 1,75, ¿no? Esto ya habría que hacerlos a mano, ¿no? ¿Vale? Pero si está bien hecho, Sara, daría bien. ¿Y por qué he hecho la de abajo y la de arriba y no la de arriba y la de abajo? Porque me ha dado la gana, porque lo he visto más fácil dividir este entre este que este entre este. Ya está, Sara. ¿Vale? Ya os digo que a veces, por como son las magnitudes, tiene más sentido hacerlo en un sentido que en otro. Si uno es kilómetros y otro horas, pues no vas a hacer horas entre kilómetros, vas a hacer kilómetros por hora, ¿no? Pero esto que es magnitud 1 y magnitud 2, lo que te dé la gana. Vale, chicos, esto hay que practicarlo, como podéis comprender, ¿no? Okay, so let's move. We are going to make an example first. Let's move to page 157. Voy a parar el vídeo porque si no se me para solo mientras vamos